Desde que existe la guerra, existe también la necesidad de contar historias de supervivencia, no solo para los aliados, sino para el enemigo. En el aire, durante la Segunda Guerra Mundial, esas historias no se escribían en diarios ni se contaban con palabras, se pintaban directamente sobre el metal. Cada símbolo, cada figura, cada pequeña marca en el fuselaje de un avión era una confesión silenciosa de lo que había ocurrido allá arriba, donde nadie más podía verlo. Para muchos, esas marcas siempre fueron simples adornos, bombas alineadas bajo la cabina, cruces, banderas, figuras extrañas, pero en realidad eran un lenguaje, un sistema no oficial creado por pilotos y tripulaciones para dejar constancia de algo muy concreto. Misiones cumplidas, riesgos asumidos y a veces vidas que no regresaron completas. Todo empezaba con los bombarderos. En los costados de los grandes aviones se repetía una imagen casi universal, la silueta de una bomba. Cada una representaba una misión completada. No significaba necesariamente un blanco destruido ni una ciudad arrasada, solo una cosa: el avión había salido, había llegado a territorio enemigo y había vuelto. En un mundo donde la probabilidad de no regresar era altísima, eso ya era un logro. Con el tiempo, esas bombas empezaron a transformarse. Algunas llevaban una estrella encima o dentro, señal de que ese avión había liderado la formación, volando al frente, guiando a los demás. Otras incluían el nombre de una ciudad escrita en su interior, algo extremadamente raro, casi personal, como si la tripulación quisiera señalar un lugar concreto que jamás olvidaría. En casos aún más excepcionales, aparecía un corazón añadido a la marca. No celebraba nada, indicaba que alguien había resultado herido en esa misión. Pero no todas las marcas hablaban el mismo idioma. En los bombarderos británicos comenzó a aparecer un símbolo desconcertante, un cono de helado. No tenía nada infantil, representaba una misión sobre Italia. Antes de la guerra, los italianos en Gran Bretaña estaban fuertemente asociados con las heladerías y esa imagen quedó grabada en la cultura popular. En plena guerra aérea, el helado se convirtió en una forma irónica y rápida de señalar un destino concreto. Algunas marcas todavía hoy generan preguntas. En ciertos aviones se pueden ver símbolos aislados, distintos a todo lo conocido, añadidos para misiones específicas cuyo significado se perdió con el tiempo. Son huellas mudas de decisiones, rutas y acciones que nadie dejó por escrito. Y esto era solo el comienzo. Porque más allá de los bombarderos, el lenguaje visual de la guerra aérea se volvía aún más complejo, más agresivo y más personal cuando entraban en escena los cazas. Pero antes de llegar ahí, todavía quedaban misiones que no lanzaban bombas y aún así merecían ser contadas. No todas las misiones dejaban cráteres en el suelo, algunas no disparaban un solo tiro, y aún así, quienes las volaban sabían que también merecían ser recordadas. Por eso, en ciertos aviones, comenzaron a aparecer símbolos que no tenían nada que ver con bombas ni explosiones, pero sí con rutas imposibles, engaños calculados y vuelos que exigían nervios de acero. En los aviones de transporte, por ejemplo, las marcas hablaban de carga humana. Siluetas simples representaban lanzamientos de tropas o suministros, misiones que dependían de volar bajo, lento y vulnerable. Pero en algunos fuselajes apareció un símbolo distinto, una línea ondulada, a veces acompañada de montañas. No marcaba un combate, sino un trayecto. Era la señal de haber volado sobre la Joroba, la peligrosa ruta aérea del Himalaya entre India y China. Turbulencias brutales, climas imprescindibles y una tasa de accidentes altísimas convertían cada vuelo en una apuesta. Esa marca no presumía gloria, solo resistencia. Luego estaban las misiones engaño, operaciones diseñadas para mentirle al enemigo, para hacerle creer que un ataque se dirigía a un lugar cuando el verdadero objetivo estaba en otro punto del mapa. En algunos bombarderos, esas misiones se representaban con un pato pintado en el costado. Era una forma casi burlona de decir: no llevamos bombas, llevamos distracción. Aunque el riesgo era menor que en un bombardeo real, nadie lo consideraba un paseo. Si los cazas enemigos aparecían antes de tiempo, el engaño se pagaba caro. En otros aviones, especialmente los que atacaban objetivos navales, las marcas eran aún más difíciles de ganar. La silueta de un barco, a veces humeante, indicaba una nave enemiga hundida o gravemente dañada. No era una marca común. Confirmar un hundimiento desde el aire era complicado, y muchas reclamaciones nunca se validaban. Por eso, encontrar un avión con varias de estas figuras era extremadamente raro. Cada una representaba no solo precisión, sino suerte. Incluso los aviones de reconocimiento tenían su propio lenguaje. Sus símbolos evocaban ojos, cámaras o lentes. No celebraban destrucción, sino información. Fotografías tomadas bajo fuego antiaéreo, vuelos solitarios y la presión constante de no ser detectados. Sin esas misiones, muchos ataques jamás habrían ocurrido.
pero ninguna categoría desarrolló un sistema tan complejo y personal como los cazas. Ahí cada marca era casi una firma, una declaración directa de enfrentamiento, porque cuando dos aviones se encontraban cara a cara, no había formación que protegiera ni altitud segura, solo segundos para decidir quién volvía a casa. Y en esos fuselajes pequeños, veloces y llenos de cicatrices, las marcas ya no hablaban de misiones, hablaban de victorias. En los cazas, el fuselaje se convirtió en un historial personal. A diferencia de los bombarderos, aquí no había espacio para ambigüedades. Cada símbolo representaba un enfrentamiento directo, una decisión tomada en segundos y un resultado que podía cambiar una carrera o terminarla. Las marcas más comunes eran las victorias aire-aire. Banderas, cruces o emblemas nacionales del enemigo pintados bajo la cabina indicaban un avión derribado. A veces se mostraban completos, otras veces a la mitad, señalando una victoria compartida. No era decoración, era reputación. Estas marcas no eran exclusivas de los cazas. En algunos bombarderos también aparecían símbolos similares, añadidos por los artilleros que lograban abatir un caza enemigo. En esos casos, la marca no hablaba del piloto, sino de la tripulación entera. Un recordatorio de que incluso en un avión grande y pesado, alguien había ganado un duelo en pleno cielo. Pero algunos pilotos llevaron el sistema aún más lejos. En ciertos fuselajes se distinguían claramente las diferencias entre aviones destruidos en el aire y aviones destruidos en tierra. Cruces de distintos colores, símbolos separados, conteos paralelos. No todos los pilotos aceptaban contar objetivos en tierra como victorias reales, pero otros sí, especialmente aquellos que pasaban horas ametrallando aeródromos, trenes y columnas mecanizadas. Para ellos, un avión destruido en la pista seguía siendo un avión que nunca despegaría. En algunos teatros de guerra, sobre todo en el Pacífico, aparecieron siluetas completas de aviones enemigos pintadas con precisión. Un solo motor para cazas, dos motores para bombarderos. Era una forma visual e inmediata de entender qué tipo de enemigo había caído. Cada silueta era un duelo ganado. Curiosamente, no todas las Fuerzas Armadas permitían este tipo de personalización. En la Marina y en los cuerpos de aviación embarcados, los aviones solían rotar entre pilotos. Eso hacía casi imposible llevar un conteo consistente del fuselaje. Aún así, había excepciones. Cuando un piloto acumulaba suficientes victorias, una foto con su avión y sus marcas se convertía en propaganda pura. Moral para casa, advertencia para el enemigo. Y cuando las marcas no estaban en los aviones, estaban en otro lugar. En las torres de los portaaviones, por ejemplo, donde se pintaban símbolos que representaban las victorias del grupo aéreo completo. La guerra también se contaba colectivamente. Finalmente, estaban los símbolos más enigmáticos: escobas para misiones de barrido aéreo, paraguas para cobertura superior, sombreros de copa con bastón para escoltas exitosas. No siempre se sabe quién los inventó ni cuándo empezaron, pero su reputación en distintos escuadrones demuestra que los pilotos necesitaban algo más que números, necesitaban símbolos que resumieran experiencias. Hoy, esas marcas sobreviven en fotografías en blanco y negro, pequeños dibujos que parecen simples hasta que entiendes que cada uno representa un vuelo del que alguien regresó o no. Si te gustó este viaje por los símbolos ocultos de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y dime qué otro detalle de la historia aérea te gustaría descubrir en el próximo video.